Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Compañeros, a esta nueva emisión de Hilando Fino. Vamos a continuar con Marcos Reutemann, nuestro análisis de la coyuntura latinoamericana. Bienvenido, Marcos. Gracias nuevamente y agradecido por esta segunda parte. Aunque bueno, dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, esperemos que esta sea así. Bueno, nos quedamos un buen rato con Chile, tu patria, no cabía otra cosa. Y yo creo que para cuando salga, porque estamos grabando esto el día jueves, para cuando salga el próximo miércoles, habrán pasado muchas cosas. Está candente la situación de Perú, el número de víctimas desgraciadamente aumenta y la intemperancia del bloque que está detrás de la señora Boluarte sigue con toda la terquedad y está dispuesta
a derramar sangre, ¿no es cierto?, en ese proyecto, porque lo que está de por medio son estos contratos ley. Imagínate semejante barbaridad jurídica. Un contrato ley puesto a nivel de la ley, cuando el contrato, ni siquiera en el derecho anglosajón el contrato es ley, ¿no es cierto? Es decir, siempre hay una estructura, una jerarquía en el que el todo está por encima de las partes. Cuéntanos, ¿cómo ves tú la situación peruana? Bien, lo primero yo creo que es lo que tú señalas. Había una negociación junto con China y Alemania para hacer y firmar contratos y convenios con respecto al litio, con respecto a otra serie de materias primas y que de hecho, es decir, el señalamiento fue, no, Estados Unidos no puede permitir que haya otro actor en la región en un momento en que se está cuestionando su hegemonía. Bajo ese criterio actuaron. Más allá de eso, uno puede señalar la debilidad del gobierno, las contradicciones internas, las articulaciones que fueron llevando, ¿no?, a un estrangulamiento de la capacidad de acción de gobierno. Bien, eso es otra cosa, es decir, que estaría ahí presente. Pero desde luego lo que se estaba decidiendo ahí no era el futuro del gobierno, sino el futuro del papel de Perú en el contexto internacional bajo la hegemonía de Estados Unidos. En el momento en que eso se rompe, y eso es lo que se demuestra en América Latina, sobre todo en países como Perú, incluso como puede ser Bolivia, donde el problema étnico-racial y las formas de articulación de la oligarquía peruana es absolutamente excluyente, concentradora, racista, xenófoba. Ya uno no sabe qué adjetivos utilizar, y que desde que ganó Pedro Castillo se inició inmediatamente un proceso de desestabilización para que no gobernara. Y yo diría que detrás de eso estaba justamente el poder de las transnacionales norteamericanas, que no se pueden permitir en estos momentos en Perú, y sobre todo en la transición del capitalismo digital con las tierras raras, con los elementos para las baterías, para los microchips, lo que implica además esa dinámica, tener digamos, en lo que podríamos llamar, o ellos lo han llamado, en el traspatio colonial, no podían tener ahí una quinta columna. Y yo creo que obviamente eso impulsó a una situación que en estos momentos, pues claro, es ni más ni menos que un golpe de Estado. Uno no puede hablar de Pedro Castillo como golpe de Estado. Lo que sí puede hablar es que la respuesta a un elemento equívoco por parte del gobierno de Pedro Castillo ha sido un golpe de Estado, con todas las líneas. Y de hecho estamos viendo la represión, estamos viendo justamente las características que en Perú yo creo que se han dado, y eso es una dinámica, yo creo que estructural de un país donde la democracia no ha tenido capacidad de ser expresada. Dos No, pero dictaduras. parece que no solamente que estamos pasando, yo creo que a un nuevo nivel, ¿no? Tendríamos esa democracia sitiada, esa democracia restringida, esa democracia administradora de la crisis, que un poco arma el pacto representado por Carter, ¿no? A mediados de los años 70, los derechos humanos, la democracia, como el pacto para el retorno constitucional paulatino de toda América Latina, que estaba muy bien expresado por esa mutilación de lo que fue la izquierda o el centro izquierda en Chile con la concertación. Eso parece ser que se ha acabado, ya deja de ser funcional para los Estados Unidos, inclusive las formalidades democráticas. No tienen ningún empacho, ¿no es cierto?, en irse no solamente en contra de la Constitución, de las leyes, sino que ahora están abiertamente a cañonazo limpio atacando instituciones. Es evidente que independientemente de quién estaba en la presidencia, el imperio, la oligarquía han estado sistemáticamente bombardeando la institución de la presidencia en los Estados Unidos. Es evidente que en toda América Latina están, ¿no es cierto?, a veces desde el Poder Judicial, parece ser que lo que la Escuela de las Américas y Fort Briggs, con la cuestión de los militares, ahora han tenido un nuevo instrumento que son la manipulación de los sistemas judiciales para desplegar todo este sistema de persecución, de disciplinamiento, de atemorizar a los políticos, de disciplinar a los políticos
en su carril, ¿no es cierto? Y esto incluye la destrucción inclusive de las formas básicas, digamos, del aparato democrático occidental, ¿no? Es evidente que con todos los presidentes, y toda la cuestión que plantea la constitución de Fujimori, define una situación de prácticamente nulitar la institución presidencial. ¿Cómo ves vos eso a nivel de toda América Latina? Bueno, yo diría que el problema no es tanto legislativo, o sea, un régimen presidencialista y el poder presidencialista. Yo creo que es un poco lo que tú habías señalado también, la pérdida de centralidad de la política. La política ha dejado de ser un espacio de creación de ciudadanía, de configuración, por tanto, de participación, de mediación, de negociación, de los elementos que implican la construcción de esa ciudadanía plena en el ejercicio de derechos democráticos, para hacer una gestión de administración del poder económico, es decir, ese proceso que significó una pérdida del poder político con respecto al proceso de desregulación económica. Y yo diría que eso es lo que en definitiva ha llevado uno a que la democracia no forma parte del capitalismo, nunca lo ha formado, y en estos momentos también lo que es cierto es que en ese proceso de transnacionalización del poder político y de transnacionalización del poder económico, es evidente que la política ha perdido toda su capacidad de control del poder hegemónico en términos del poder económico. Yo diría que ese es el punto clave. Y el poder económico, en la lógica del capitalismo, no se fundamenta en el hecho democrático, sino en el hecho de la explotación. Entonces queda mucho más claro ese elemento de explotación donde el poder legislativo, el poder judicial, los poderes fácticos, como pueden ser también los militares o las Fuerzas Armadas, entran a jugar papeles distintos. Los golpes de Estado ya no necesitan directamente de entrar a ser parte de las Fuerzas Armadas en las formas tradicionales de los golpes de Estado cívico-militares. Si entendemos el golpe de Estado como una técnica, ¿no? Como una técnica que tiene como objetivo romper el orden constitucional y por tanto imponer otra dirección al proceso histórico, pues es evidente que quienes lo pueden hacer hoy son las transnacionales. Pero vuelve el papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, fíjate. Pero distinto, es decir, perdona, siempre han estado, yo no diría que no han estado, es decir, siempre están porque son un poder fáctico. El problema, yo creo que incluso ahora con Brasil, cuando lo veamos, se enfoca mal el criterio, es decir, hay que parar a la extrema derecha, hay que parar, perdona, yo no conozco ningún golpe de Estado en América Latina donde cuando se ha hecho el golpe de Estado hayan sectores de la burguesía y sectores de la clase dominante, quiero decir como clase, como organización, como partido, no a título individual, que digan, uy, no, nosotros somos demócratas, uy, no, nosotros estamos en Chile en el 73, la democracia cristiana, en el 64 en Brasil, 3/4 partes de la misma, en el 73 en Uruguay con Bordaberry, 3/4 partes de lo mismo, en Argentina en el 76, es decir, yo creo que hay una falsa dicotomía, o sea, yo no sé cuándo no va a aprender o va a aprender, ¿no?, la izquierda institucional, entre comillas, o la izquierda progresista, no, para señalar el enemigo es la extrema derecha. Digo, mira, perdona, no, las Fuerzas Armadas van a jugar un papel distinto, lo jugaron en Honduras, lo jugaron en Paraguay, donde lo que no han hecho es tomar las armas para derrocar al gobierno. Han esperado que el Poder Judicial y han esperado que el Parlamento diga, oiga, este señor Mel Zelaya no, en Paraguay, oiga, tampoco queremos a Lugo. Entonces, ¿qué dicen las Fuerzas Armadas? ¡Ay! Vale, nosotros cumplimos. Lo mismo hicieron con Dilma, ¿no? Cuando lo tumbaron a Dilma, el actor tras bambalinas eran las Fuerzas Armadas y la embajada. Siempre lo han sido. Es decir, lo que pasa es que no son los golpes de Estado tradicionales donde se bombardeó en el 55 la Casa Rosada, durante el primer peronismo en Argentina, o en Chile en el 73 con el bombardeo, digamos, de la Moneda. No es, o la toma de los tanques en las calles, la articulación de ese poder militar como jerárquico e institucional que asume
para decirlo en términos de O'Donnell, ¿no? Esa estructura de los gobiernos burocráticos autoritarios, ¿no? Y donde el poder militar, el poder de las armas está por encima del resto, porque es el único que puede garantizar jerárquicamente un golpe de Estado. Hoy los golpes de Estado, las Fuerzas Armadas, con hacer, como tú lo decías, con Fujimori, en su momento con hacer cumplir lo que le diga el Parlamento o el Poder Judicial hace. Esto de la guerra judicial, todo este criterio de los golpes blandos, a mí me parece que es una falsa descripción, o una descripción que yo creo que, o un falso debate, ¿no? Los golpes de Estado son cívico-militares, siempre lo han sido. Lo que pasa es que el protagonismo de uno u otros actores cambia. Hoy todos los golpes de Estado vienen dados, entre otras cosas, ¿no? Por los poderes del capital transnacional. Son las grandes empresas, ¿no? Multinacionales que controlan el mundo, los que en realidad dicen, mire, el caso de Paraguay, bueno, en el caso de Paraguay era la soja y la importancia que tenían las transnacionales como Bayer o como Monsanto o como la Nestlé, pero que en definitiva eso desaparece. Pero eso ya lo dijo Allende en el 71 cuando fue a Naciones Unidas, pero en el 72 cuando fue a Naciones Unidas, dice, los estados han perdido poder frente al gran poder de las transnacionales que son capaces, ¿no?, de articular y cambiar el orden mundial, ya en el 72. Y yo diría que hoy, en el 2023, pues estamos en esa. Yo creo que ese es el criterio, y el golpe de Estado... ¿Qué tan falsa es la discusión cuando, de todas maneras, en términos de las condiciones de vida, las condiciones de producción de subjetividades de la gente, está marcado por esta situación? Si tú mencionabas al principio, decías, la producción de ciudadanía, la política ha sido proscrita, ha sido devaluada, ha sido atacada, ¿no es cierto? Y ya no es capaz de producir ciudadanía. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de formación de la política, de convivencia? ¿Y cuáles son las capacidades de reacción y de lucha y de resistencia de los sectores populares? Bueno, claro, ahí tienes razón. Es decir, lo que pasa que yo digo, hay que... enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él, y hay que separar la crítica del argumento. Es decir, en ese sentido, claro que ha habido un proceso de desideologización y despolitización, que es parte de ese gran proyecto, ¿no?, globalizador, ¿no?, en términos de lo que se llamó el neoliberalismo, ¿no?, a partir de la década de los 70. Y eso se ha ido profundizando, a tal extremo que la política ha dejado de ser un factor justamente de articulación del poder, es una gestión administrativa. Entonces, ha cambiado el papel de la política, ha cambiado, por tanto, el papel que implica también un orden económico que se ha puesto, o sea, más que una economía de mercado, tenemos una sociedad de mercado. Y eso, evidentemente, cambia las condiciones. No creamos ciudadanos, sino creamos consumidores. Y el consumidor requiere un perfil distinto, una articulación diferente. No le interesa la política. La política aparece en el marketing, donde tú te puedes abstener, un día puedes comprar un producto y otro. Ese concepto de la fuerza política que daban las convicciones y que daban los principios como articulador de un proyecto ha desaparecido. Sí, hay un núcleo duro que sigue siendo ese núcleo fundamental que articula la conciencia política. No hablo de la vanguardia, hablo de la creación de esa propuesta anticapitalista, esa propuesta fundamentalmente socialista, una propuesta, digamos, de transformación del capitalismo como tal, una propuesta antiimperialista y anticapitalista. Pero eso es un núcleo duro que evidentemente cada vez más se encuentra aislado. Se encuentra aislado, primero, porque el ataque de la derecha es un ataque muy fuerte, porque tiene los medios de comunicación, tiene las redes sociales, cuenta con la capacidad justamente de esa desinformación, la desinformación que siempre ha sido un arma política, pero hoy, digamos, está al alcance de cualquiera, porque todo el mundo, la mayoría, ¿no?, tiene un teléfono móvil, tiene un dispositivo, le llegan WhatsApp, está en las redes sociales, no tiene esa capacidad, lamentablemente, porque es la sociedad digital, de captar o de pensar si lo que le están diciendo es cierto o no,
De la misma manera que tal vez, si pongo un ejemplo, éramos nosotros, yo escuchaba a mis padres en su día, hablo de la década de los 60, principios de los 70, cuando lo que salía en televisión era verdad. ¿Cómo no va a ser verdad? Es decir, lo dice el telediario, lo dice la televisión. Está en la televisión, es un hecho, pues claro. Claro, entonces era algo que nadie cuestionaba. Me lo han dicho por WhatsApp, me lo han dicho por Twitter. Entonces, si tú no tienes la capacidad de reflexión, que justamente es lo que ha hecho el capitalismo digital, anular la capacidad de comprensión, es decir, disminuir la capacidad crítica que tú tienes de enfrentarte a una noticia, de reflexionar, y por tanto a ti te pueden decir cualquier cosa y dices, uy, qué interesante, y lo retuiteas, o no sé qué, y de repente, oiga, que esto es mentira. Ahora, en el marco de esa situación que, digamos, es la nueva normalidad, aparecen explosiones sociales muy importantes como 2019 en Chile, en Colombia, en Ecuador, y ahora, ¿no es cierto?, esta respuesta masiva en Perú. Claro, Entonces, pero... ¿Cómo entiendes tú este proceso? ¿Cuál es la nueva lógica de los movimientos de masas? Ya no son los grandes partidos, ya no son los sindicatos, las organizaciones campesino-indígenas. Ahora es una situación mucho más amorfa, ¿no es cierto?, de sectores trabajadores, sectores populares. Como diría Matos, sí, como diría en Perú Matos Mar en su momento, ¿no? Es el desborde de lo popular. Hay un desborde popular. Pero eso tiene que ver, si los trasladamos en términos históricos, a lo que eran los movimientos también en la década de los 20 del siglo pasado, del siglo XX, que eran las luchas antioligárquicas, sin organización, si tú te das cuenta que era lo que llevaba a las grandes matanzas. Es decir, el proceso de concentración y centralización del poder político en las plutocracias, la desarticulación de la izquierda, ahora, la desarticulación de las luchas, la criminalización del pensamiento. Si lo llevamos a la década de los 20 del siglo pasado, cuando empezaban la crisis, ¿no?, de los órdenes oligárquicos, según cada país, es decir, desde luego, ni que Chile ni que México, es decir, México tuvo su revolución mexicana, en el caso de Ecuador teníamos la revolución juliana, es decir, hay una serie de elementos que eran luchas antioligárquicas. Y esas luchas antioligárquicas se caracterizaban por una lucha contra un poder omnímodo, omnipresente, muchas veces caudillesco o caudillista, ¿no?, oligárquico, que la gente salía, se desbordaba porque no había derecho a voto, porque había represión, no habían derechos laborales, no había seguridad social, es decir, aquellas luchas que en principio identificaban la primera búsqueda de la ciudadanía política, es decir, los derechos de ciudadanía. Eso ahora, si lo trasladamos al siglo XXI... se está retrocediendo, se está cediendo, hay un proceso de claro, hay un proceso de oligarquización, de derechos, de atributos ciudadanos, y la respuesta de la gente es más bien, por ejemplo, a nivel de las clases medias, que son probablemente las más directamente afectadas, se ve una total anomia respecto a eso. Más bien son sectores populares en niveles de desesperación, no desde los derechos civiles y políticos, sino desde los derechos económicos y sociales, ¿no es cierto? Si vos quieres, lo que se da este desborde popular. Evidente, porque no es lo mismo construir un edificio, que era el que tenía en América Latina poquito, el Estado desarrollista, no estamos hablando del Estado del bienestar, pero ciertos derechos que se habían conseguido según los países, no, claro, también depende de dónde lo miramos. Si miramos Centroamérica, en Centroamérica, salvo Costa Rica, no, el resto, es decir, fue la gran crisis centroamericana de finales del siglo XX, es decir, a partir de la Revolución Sandinista 1979, para ponerlo, digamos, y todos los movimientos populares de liberación. En realidad es un gran ciclo, ¿no es cierto?, que se abre en Centroamérica, se abre muy temprano, yo diría inclusive más temprano que en América del Sur, que es un gran ciclo que dura entre los años 50, recuerda Arbenz, ¿no?, entre los años 50 y se sella con la derrota, con la cuestión de los contras y la derrota de las revoluciones hondureñas. Salvador, bueno, Salvador y Honduras, sí. No, pero lo que sí, por eso quiero decir que también el ojo, ya que estamos hablando de América Latina, muchas veces la manera de mirar a América Latina ha tenido que ver donde nosotros centrábamos hegemónicamente el proceso.
Entonces, muchas veces el Cono Sur, por ejemplo, es decir, lo que fue la experiencia de Chile, Argentina, fundamentalmente Chile, Argentina y Uruguay, condicionaba todo el desarrollo de las ciencias sociales. En su momento también México. Entonces tenías por otra parte la Revolución Mexicana y la influencia que implicó a la hora de la crisis de los modelos oligárquicos, ¿no? Es decir, la crisis de Porfirio Díaz, y por otra parte también teníamos justamente esa visión desde el Cono Sur de un desarrollo de las ciencias sociales e incluso de la experiencia histórica. Y entonces quedaban países por fuera, es decir, uno dice, no, mira, depende de los ojos donde los centre, podrás decir si América Latina hubo una lucha democrática, si hubo una lucha antioligárquica, si las instituciones funcionaban o no. Y yo creo que ese también ha sido uno de los elementos que ha dificultado la comprensión de situaciones como la de Brasil hoy o la de Perú, donde las cosas se explican por su propia historia. En Perú, antes de pasar a Brasil, en Perú, si tú te das cuenta, entre Leguía, Odriá, las dos dictaduras del siglo XX, el único momento realmente, digamos, transformador que fue Velasco Alvarado, terminó con la reposición de Belaúnde Terry, que era el mismo al que fue derrocado en el año 68, es decir, y con la implantación de Morales Bermúdez, un general que entregó de vuelta el poder a la oligarquía. Después todos los presidentes, desde Alan García, pasando por Fujimori, o corruptos o presos, ¿no? O algunos, es decir, por no querer ser acusados de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es decir, que era lo que le pasó a Alan García, ¿no? Es decir, se pegó un tiro, es decir, porque estaba en todo lo que era la lucha contra Sendero Luminoso y Tupac Amaru. No ha habido un proceso de establecimiento de instituciones democráticas asentadas. No es el caso de Chile, por ejemplo, que tenía instituciones asentadas hasta el 70, después la Constitución del 80, entre todo lo que es la tiranía militar, o en el caso de Brasil, que tú tienes una dictadura, o sea, tienes el gobierno de Cuadro y después de João Goulart, es decir, tienes un proceso que en su momento, con Kubitschek en la década de los 50, ¿no? Y Getúlio Vargas, que pasa, entre otras cosas, de ser un aliado del nazismo y del fascismo a ser un nacionalista antiimperialista, es decir, pero eso es Brasil, a una dictadura, ¿no? De Castelo Branco en el año 64 que dura hasta finales de la década de los 80, donde tú tienes además unas formas de construcción del poder completamente distintas. Entonces yo diría que entender Perú sobre una dinámica democrática es mucho decir. Es decir, el único momento de ciudadanía política fueron entre el 68 y el 75. Y a partir de ahí todos los gobiernos de una u otra manera han estado bandeándose dentro de las clases dominantes y la plutocracia. Cuando llega Pedro Castillo, un tipo que es un profesor normal, que es un tipo que es un católico, casi evangélico, que es una persona que evidentemente es una sociedad racista como la peruana, no lo van a dejar gobernar desde el primer día, y no lo dejaron. No lo dejaron, lo trataron de comunista, es decir, lo ningunearon a su gobierno, ningunearon a su gente, y eso evidentemente es lo que ha significado la revuelta es decir, a mí ya no más. Ese criterio sobre qué quiere la plutocracia, en este caso peruana, que los demás se agachen la cabeza. No van a agachar la cabeza. Están siendo y han sido explotados en las zonas rurales, los gamonales. Es que ¿cómo se puede explicar si uno quiere el propio Mariátegui? Mariátegui no se puede explicar si no es porque estudia los gamonales y las plutocracias y los latifundistas en Perú. Y yo diría que ese es el elemento. Entonces, los nuevos grupos, o sea, los nuevos movimientos de la revuelta, tienen que ver con ese cansancio, con ese malestar, es decir, con un ya basta genérico, donde, claro, hoy el edificio se cayó. Entonces, no es lo mismo que se levantó el edificio en la década de los 50, lo que señalas tú, el desarrollismo, cierto grado de incorporación de sectores medios, proceso de urbanización, cierto grado de industrialización, el proceso de sustitución de importaciones, eso se levantó, pero ahora lo que hay que hacer es tirar el edificio, porque lo que hay es una pérdida de derechos. No es lo mismo que tú luchas por tener esos derechos, que cuando ya tienes esos derechos te dicen, cuidado, no. Ya no hay más trabajo fijo, ya no hay más seguros sociales, ya hay que sanidad privada, educación privada,
Y eso evidentemente a quien le afecta es a los sectores populares, a las clases trabajadoras. Los sectores medios, yo diría que de una u otra manera siempre han vivido al albur de lo que ha sido la burguesía y de lo que han sido los sectores profesionales. Son los menos afectados por la crisis. Son afectados, sí, pero los que son afectados son las clases trabajadoras, son los sectores populares que han visto... Pero no desde los derechos políticos y sociales, digamos, y civiles, económicos, culturales, no de otro, género, ¿no? todo. Y también políticos, porque les están diciendo que los sindicatos ya no sirven. Le han dicho que los partidos políticos no sirven, que no hay alternativa. Pero además se plantea todo un proceso de retorno a métodos de los años 60, ¿no? Que fueron bastante ineficientes para el imperio, digamos, ¿no? Fueron bastante... Represión. Claro, represión pura y entonces dura. ahí viene el viejo debate si es que es coerción disfrazada de legitimación o es legitimación reforzada por la coerción. Y estamos en una situación en la que esta falta de flexibilidad por parte del ejercicio de la dominación puede dar lugar a una ruptura, ¿no? A rupturas revolucionarias de otro tipo. Bueno, eso, digamos, sobre el papel sí, sobre la realidad, el grado de desarticulación de las propuestas populares, no digo en términos de ganar elecciones, sino un grado de organicidad y de propuesta, de proyecto, ¿no? Eso yo diría que la derecha lo tiene muy claro. Eso lo desarticuló en los 80 y los 90. Hoy estamos ante la tercera revolución neoliberal, aunque haya fracasado desde el punto de vista estratégico, decir, no, miren, más hambre, más desigualdad, más muerte, todo lo que uno quiera, pero desde el punto de vista político, real y económico, son los que funcionan. Es decir, funcionan porque, entre otras cosas, han criminalizado, han reprimido, han criminalizado toda la protesta. La protesta ahora, se ha criminalizado. Tal vez de las cosas nuevas es que, bueno, el bordaberrismo, ¿no? Que hablábamos, es decir, la fachada institucional con un gobierno en el fondo del aparato militar y de Te seguridad. dejo estar, claro. Te dejo estar en el gobierno. Esto es como Boric. Te dejo estar en el gobierno si haces lo que yo te digo. Pero justo eso, aparecen ahora, antes era abiertamente de derecha, en el caso de Áñez, por ejemplo, era abiertamente de derecha, reaccionaria, apelando a toda esta cuestión contrainsurgente de ciertas sectas pentecostalistas. En el caso de Perú tenemos una ciudadana que aparecía como de la nueva izquierda, vinculada a la lucha por los derechos humanos, la cuestión feminista, toda la cuestión de la izquierda postmoderna. Y resulta ser que está actuando precisamente, es decir, más cercana a Boric, si tú quieres, más cercana a Boric, la izquierda, ¿no? Y sin embargo, está con una propuesta represiva totalmente intemperante, ¿no? Bueno, es decir, es que la nueva izquierda de la década de los 60, ya que la has sacado tú a colación, ¿no? Era una izquierda fundamentalmente en contra de los partidos comunistas, no contra el comunismo, sino era una visión distinta al estalinismo, a esos modos de producción que venía del modo de producción primitivo, arcaico, feudal, capitalista y después socialista. Es decir, es como si había que hacer la revolución por etapas, ¿no? La nueva izquierda fue una nueva izquierda que nació al rebufo de la revolución cubana, los nuevos procesos transformadores, las revoluciones que se estaban dando en Asia fundamentalmente, las luchas que en definitiva implicaban una radicalidad y una crítica a la Unión Soviética y al socialismo entre comillas realmente existente. La izquierda, la nueva izquierda, era una izquierda crítica, radical y con fuerza frente a la lucha antistalinista, y criticando fundamentalmente la Unión Soviética. Si no, no podemos entender el movimiento de los no alineados, no podemos entender a Tito, no podemos entender a Nehru, no podemos entender el panafricanismo. Es decir, todos esos elementos que estaban presentes también, ¿no? Con Frantz Fanon, es decir, toda la dinámica de esas luchas de liberación nacional. Eso era lo que era la nueva izquierda. Esta nueva izquierda es cada vez más anticomunista, es cada vez menos socialista, o sea, es fundamentalmente procapitalista. El problema es que la nueva izquierda se ha ido a la derecha, fundamentalmente, y ese concepto de nueva izquierda como crítica a lo que fue
la Unión Soviética, no hablo de la crítica de la Cuarta Internacional, no estoy hablando de eso, sino de la crítica, decir, no, lo que hay en la Unión Soviética y en los países, esa crítica la hizo el Che Guevara, fue el primero que la hizo en el debate, ¿no?, sobre la teoría del valor, y que se hizo en Cuba en su momento, donde fue Mandel, Bettelheim, o sea, fueron los grandes, ¿no?, Sweezy, Baran, y se presentó como ese debate diciendo que el socialismo no podía ser, entre otras cosas, pasar de comer lentejas a comer lentejas con chuleta. Es decir, el socialismo era un hombre nuevo, un hombre con valores, con moral. Eso era la nueva izquierda. No, esta nueva izquierda que dices tú, ¿no?, en Perú, tiene el carácter anticomunista, el carácter procapitalista, ¿no?, y la criminalización. Lo que es más triste es que no se queda en el procapitalista, porque había por ejemplo, la socialdemocracia en los 30 años dorados después de la Segunda Guerra Mundial era una izquierda anticomunista, pero por lo menos keynesiana. Ahora esta nueva izquierda es recontra neoliberal en el fondo. Bueno, claro, es evidente. Es que es evidente, Keynes fue una anomalía en la historia de la economía, ¿no? Es decir, claro, la izquierda era, oiga, ni Hayek, ni Keynes, ni von Mises, Marx. Esa es la alternativa, ¿no? Es decir, el problema no es o Keynes, o si uno quiere, o Keynes, o Hayek, o von Mises, por poner un caso, ¿no? O Piketty, por poner aquí ahora, ¿no?, los que hablan de las desigualdades, claro que mezclar a ese con los otros no es una falta de respeto por Hayek y von Mises. No, yo creo que Piketty tiene aportes interesantes, ¿no? Yo por meterme, ya sabes tú que a mí me gusta mucho, ¿no? Sí, lo que pasa es que él reconoce que no se ha leído El Capital, entonces yo digo, ¿cómo vamos a hacer una crítica anticapitalista si no se ha leído El Capital? Es decir, eso es justamente la nueva izquierda, eso es lo que te queda. Es decir, la demostración que no hace falta tener conocimiento, hace falta estar en el momento y en la situación. Más allá de que se digan cosas acertadas o no, o sea, yo no estoy diciendo que todo hay que tirarlo a la basura. Como diría mi amigo Hugo Semelman en su momento, no hay que tirar el niño con el agua sucia adentro, es decir, hay que lavar al niño, no hay que tirar el agua sucia. Pero yo creo que evidentemente los debates que hoy se están haciendo son debates superficiales, que nos están alejando del objetivo. Nuestro objetivo es generar una sociedad más justa, más igualitaria, de transformación y anticapitalista. Bueno, pero más allá de los buenos deseos, ¿qué es lo que está sucediendo en el movimiento real de la sociedad? Hablemos no de las ciencias sociales, no del gabinete de la academia, como tú decías, del papel aguanta todo, uno puede despotricar en contra de todo el mundo, pero pongámonos en los zapatos de aquellos que no tienen zapatos, inclusive, ¿no? Pongámonos en el cuero de aquella gente que está viviendo condiciones de vida cada vez más desesperadas. Esa gran masa de la población latinoamericana que está sufriendo un proceso de deterioro de sus expectativas de vida, de sus condiciones de convivencia, porque además ya se plantea una situación que eso sí es nuevo con respecto a las décadas de mediados del siglo XX. Que es el tema del narcotráfico, que es el tema ya abiertamente lumpen de descomposición de la sociedad. Bueno, en definitiva, diríamos que hoy hablamos de sistema, no de sociedad. La sociedad ya ha desaparecido. Lo que hay es un sistema, y el sistema funciona con reglas distintas. El sistema funciona de una manera, como dirían los liberales, autorregulada, de una manera en el cual no hay una mano invisible o los elementos que llevan a que el caos tiene un propio orden, que son las leyes de la oferta y la demanda, y sobre ese criterio se construye, ¿no?, la justicia, se construyen los elementos del poder político, se construyen los elementos de la distribución económica, se construye. Entonces estamos hablando de una sociedad de mercado y estamos hablando más que de un sistema. El sistema funciona bajo criterios. La sociedad crea para generar ciudadanos, crea para generar organizaciones, crea para generar horizontes históricos. El sistema no crea para nada, el sistema lo que hace es autorregulado y autosostenido para generar su propia dinámica interna. Es decir, el capitalismo necesita de seguir explotando, ¿no?, en este sentido de la cooperación, como diría Marx en el capítulo 11, no me voy a permitir ese criterio del concepto de cooperación en la división social del trabajo, que obviamente, o sea, te lo dice
la división social del trabajo en el capitalismo tiene como objetivo la explotación, no la cooperación entendido en términos de la igualdad y la justicia, si no, no tiene sentido. Y desde luego el sistema hace eso. Y el sistema lo que hace es desregular, deslegitimar el proceso de ciudadanía política. Claro, es que ese es el gran problema que estamos teniendo hoy, que no hay ciudadanos políticos. Tú dices, bueno, ¿y qué podemos hacer? Bien, o una de dos, o te quedas en la agenda de el mal menor, es decir, frente a esto no me queda más remedio que meterme e intentar abrir una ranura para poder, digamos, mejorar la cara, o dos, me voy fuera y me monto en la lucha antisistémica, es decir, para decirlo en términos del EZLN, es decir, me voy y genero un espacio propio, un espacio de articulación en el cual, sin renunciar a lo institucional, es decir, creo movimiento social, creo movimiento político, y creo conciencia, y creo articulación. Claro. Ahora, sin embargo, mira, así decía, ¿no? Eloy Alfaro decía, la noche más oscura es la que está más próxima al amanecer. Y asimismo, en condiciones muy, muy pesimistas, hace 15, 20 años, dieron lugar a esa primavera en Sudamérica, ¿no? Evo, Correa, Chávez, Kirchner, Lula mismo, el primer Lula. Yo creo que es importante ubicar esas emergencias, es decir, todo proceso de exacerbación de la explotación genera sus resistencias. ¿Cómo se expresan esas resistencias? ¿Cómo estás viendo tú ese... Claro. Mira, nadie previó el triunfo de Correa cuando ganó Correa en la primera, ¿no? En la Revolución Ciudadana. Nadie previó eso. Correa era un outsider, que se diría en su momento. Sin embargo, supo captar en ese momento el sentido común, y eso es lo que hace liderazgo, que no es caudillismo, el sentido común del Estado del pueblo ecuatoriano. En el sentido de Gramsci, ¿no? O sea, críticos sí, con respecto al sentido común y tratando de articular el buen sentido. Efectivamente. El sentido común y el buen sentido, ¿no? Claro, claro, o sea, justamente, es decir, es lo que interpreta el elemento cultural del lenguaje, es decir, la identificación con lo ecuatoriano. De la misma manera que Allende expresaba el sentido común de los chilenos. Por eso uno habla del allendismo, porque Allende identificaba lo popular, lo nacional popular, e identificaba también esa identidad del ser chileno, es decir, en un elemento identitario. Lo mismo puede pasar en Argentina, será Perón, porque todos los sentidos comunes son distintos. Todos los países los tienen de manera distinta. A lo mejor, si uno ve, ¿no? Manfred Kossoff, no sé si alguno no lo conoce, uno de los grandes teóricos e historiadores de la República Democrática Alemana, bueno, un alemán, ¿no? Es decir, en un debate, quizás el que más ha estudiado sobre las revoluciones burguesas en América Latina, Manfred Kossoff, en una ocasión que estábamos en un debate, me dijo, mira Marcos, todos los alemanes de uno y otro lado llevan un nazi dentro. ¿Hitler será el sentido común de los alemanes? ¿Mussolini será el sentido común de los italianos? Claro, y eso se está planteando ahorita, ¿no? Es decir, la extrema derecha la que está capturando de mejor medida, ¿no es cierto?, ese liderazgo, esa dirección moral de la sociedad, por como se ven ahora en esas manifestaciones gigantescas golpistas en Brasil, ¿no? Claro, pero es que, pero claro, eso nos lleva justamente al debate de fondo. En el caso, por ejemplo, de México, ¿no? En su momento, Lázaro Cárdenas fue el sentido común del pueblo mexicano. Ahora, los sentidos comunes cambian, evolucionan, se transforman también. Por lo tanto, en ese sentido, lo que yo decía, Correa lo identificaba, claro, pero eso también, por eso, en ese sentido, tú estás hablando de que es posible ese proyecto. Nadie preveyó ese triunfo. También pasó en Cuba. El cómo se haga es distinto, ¿vale? Lo mismo puede ser en el caso de Sandino. Estoy ahora ya, decir, proyectando el caso de Sandino en la década de los 20 y 30 en la lucha antiimperialista, en el caso de Nicaragua. Bien, todos los países tienen un sentido común que en ocasiones es autoritario, en ocasiones es democrático, en ocasiones es transformador y revolucionario, y eso es lo que cohesiona. Mientras no haya, no estoy hablando de caudillismo, ¿vale? No estoy hablando de un Trujillo, no estoy hablando de un Velasco Ibarra, no estoy hablando de un Alan García, a lo mejor estoy hablando de un Aya de la Torre,
en su momento para Perú, o como podría ser Velasco Alvarado, por poner un caso, ¿vale? Es decir, eso es un debate que habría que hacer. Pero eso es lo que constituye lo que tú señalas, la posibilidad del hecho revolucionario, es decir, cohesionar en torno a una propuesta, no de una persona, porque detrás había una propuesta, un proyecto de ciudadanía, estaba el Suba Causay, estaba el proyecto de transformación constitucional, estaba el Estado plurinacional, y eso identificaba todo un movimiento. Claro, ese movimiento, claro, por eso se atacó a ese movimiento y se atacó también a Correa. Había quien podía ser, digamos, el continuador del proyecto, se lo dejo a mis amigos ecuatorianos y no me voy a meter yo, pero igual en Chile te puedo señalar que Allende, ¿no? En un momento determinado señalaba que en el 76 el candidato que articulaba la propuesta de los chilenos en términos de la lucha que hacía la Unidad Popular, fíjate quién era, Carlos Prat, el general en jefe del ejército que renunció en agosto, ¿no? Allende señalaba que ese debería de ser el candidato en el 76. Que después fue asesinado por la Operación Cóndor en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, sí, en el 74. Pero que te quiero decir que aún en el gobierno de la Unidad Popular, Allende no estaba pensando en Clodomiro Almeida, no estaba pensando en José Toá, no estaba pensando en ningún dirigente de los socialistas, de los comunistas, de quienes estaban en la alianza. Fíjate, un tipo como Carlos Prat que representaba justamente ese intento de transformación, que expresaba el sentir, y por eso también la dictadura atacó a él y a Orlando Letelier, es decir, en el caso también la Operación Cóndor en Washington, ¿no? Pero sobre todo, yo digo, en el momento en el cual estaba presente. Bien, tú me estabas preguntando y respondo, es decir, no se puede prever un momento de lucha revolucionaria. No se puede prever cómo se va a concentrar eso en una propuesta. Pero si no hay propuesta, lo que tiene son caudillos o liderazgos vacíos, donde detrás no hay un programa, una propuesta, una transformación, algo que seguir. Por eso estás al albur de lo que te diga la derecha en un momento determinado, para pasar a Brasil. Es que golpe, vamos a parar a la extrema. Perdón, alguna vez en lo que como empezábamos, no confundamos, es decir, una instrumentalización de gente en la calle, en una zonada, con un golpe de Estado. No, más bien trabajemos sobre el tema específico, que son nuevas cosas en términos de la capacidad de la derecha de poder movilizar a las masas, en el sentido de lo que tú mencionabas, de un Hitler, de un Mussolini, ¿no? Es decir, esta extrema derecha de masas. Claro, pero esa derecha extrema o esa extrema derecha de masas, ¿no? Tiene que... por eso digo, por eso uno dice, cada país tiene su identidad, ¿no? Cada país tiene sus maneras de ser, que son cambiantes, no son de una vez y para siempre, se construyen, se reconstruyen, van y vienen. Pero si el sentido común del italiano, diríamos, está reflejado en la mentalidad de Mussolini, ¿no? Un tipo, o sea, Mussolini ponlo en el contexto histórico también, ¿no? La marcha de Roma, ¿no? La crisis de la Primera Guerra Mundial, se sale de los socialistas, acuérdate que él era un gran socialista, bien, y reúne los elementos sobre el pensamiento de la ultraizquierda, ¿no? Acordémonos de eso, de la ultraizquierda, y que claro, después se reveló que había estado recibiendo sueldo de Churchill, ¿no? Sí, claro, a posteriori, pero por eso, mira, me has puesto un caso. ¿Es la identidad del sentido común británico Churchill? Claro, Churchill unificó, articuló, definió. Bueno, si en el caso de Italia es eso, podemos decir que todo el que se acerque en esa línea, sea Berlusconi o sea Meloni, estará muy cerca en la franca de conectar genéricamente en la heterogeneidad de lo que significa la composición de los italianos. Y entonces tendrá la posibilidad de contar en ese ámbito. Las extremas derechas y las derechas, yo creo que esa diferencia está bien lo que dices tú para el cuadro académico. El fascismo no es lo mismo que el nazismo, no, los elementos de todo lo que uno quiera. Pero cuando hablamos de las luchas políticas reales, la movilización o la desmovilización es importante.
La desmovilización social, lo que ha hecho la derecha ha sido desmovilizar primero a la izquierda, atacándola ferozmente. La izquierda no ha salido en defensa de sus propios proyectos y de sus propios principios y se ha dejado comer digamos, el caramelo, no, se ha dejado comer el plato de la mesa por parte de la derecha y trabaja con la gente, con la agenda de la derecha. Ayuso en España, es que los comunistas, libertad o comunismo, socialismo o democracia. Y tú digo, perdona, si tú entras ahí, ya aceptaste el marco de referencia donde tú te vas a mover en el debate. No has salido a defender tu propuesta, no has dicho, sí, soy comunista, sí, soy marxista, sí, construyo esto y creo en esto, y hemos hecho esto y lo otro. Y ustedes no, y esto y lo otro. No, lo que hemos dicho, sí, bueno, es que el estalinismo sí es muy malo, sí, y Corea del Norte, estoy caricaturizando. Es decir, al final aceptamos lo que nos ponen en el plato, no decidimos el menú. Y en eso la derecha no ha ganado. Eso está muy marcado por la discusión europea, ¿no? Yo creo que acá en América Latina el debate es otro. No cabe duda de que ha habido una serie de elementos concesivos en el debate cultural, en el debate ideológico, sobre todo en el plano académico, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver la academia de ahora con la academia de los años 60, 70. Pero yo creo que a nivel de los sectores populares la cosa se mueven otros. Las coordenadas de los dilemas que enfrenta la subjetividad en los sectores populares en América Latina es muy distinta de la que nos estás planteando. Pero mira, veamos Perú. Sí, veamos Perú. Veamos el contraste Perú-Brasil, por favor. Brasil, bien. En Perú, el pueblo, las clases populares, salen a la calle contra el golpe de Estado y ese gobierno. ¿Qué partido político o organización, ¿no?, se hace cargo, defiende, organiza, propone, o la gente sale y aparecen los militares, los paramilitares, las fuerzas represivas y matan a diestra y siniestra? ¿Dónde está realmente esa oposición, incluso institucional? Aquella que dice, no podemos dejarnos abatir, no podemos dejarnos acribillar, pero al mismo tiempo el concepto de la dignidad del pueblo, de los elementos de las organizaciones. La derecha sabe que desorganizó, la derecha sabe que la izquierda está totalmente desarticulada en Perú. Y por tanto, que salga la gente a la calle de esa manera no les es un problema, los va a matar. Los va a matar. Y de hecho es lo que está haciendo. 18 muertos ayer, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la izquierda peruana? ¿Dónde está la izquierda internacional apoyando? En España podemos, digo en España para América Latina, y el PSOE, no, diciendo que bueno, que en fin, sí, que está muy bien porque Castillo no se había dado el autogolpe. Me suicido. Bueno, y en América Latina mucha gente, no, bueno, pero es que Castillo, sabemos, un ignorante, un esto, ¿dónde está realmente la defensa de nuestra propuesta? En el caso, eso en el caso de Perú. En el caso de Brasil, el 93% de la población, según las estadísticas de ahora, están en contra de lo que se ha hecho. Más allá de que los militares se saquen fotos, más allá de que permitieran la entrada en Brasilia, eso no iba a ninguna parte. ¿Dónde está la izquierda? Es más, en el gobierno de Lula hay un ministro del Interior y un ministro de Justicia y que están diciendo uno, que bien, que eso es una demostración del hecho democrático y que no hay que hacer nada, y otro diciendo, oye, no, mira, esto no podemos ser, no puede ser. O sea, no podemos permitir eso. Bien, pero ¿dónde te quedas? ¿Dónde está? Entroncamos con el papel de Lula en América Latina. Yo creo que Lula internamente está vendido. Ahora está absolutamente vendido por el tipo de alianza que tiene, por las lógicas que tiene. Ahora, ¿cuál es el papel que puede jugar Lula? ¿Cuál es el papel que puede jugar López Obrador en la construcción, a lo que decíamos, el 24 de enero para una revitalización de la CELAC? Ahí está el peso.
ahí está el peso de ¿Y cómo realmente ves esas reorganizar América posibilidades? Es Latina. decir, yo tengo otra lectura, ¿no? De estos distintos sectores progresistas. ¿Cómo ves tú la posibilidad de una cumbre de la CELAC diferente el 24 de enero en Buenos Aires? Bueno, no lo veo tan... a ver, termino con lo de Brasil para entender lo de fraude, porque también se... Es decir, tanto en Estados Unidos como en Brasil, ¿no? Se ha establecido que el criterio fue, no, es que han hablado de fraude electoral, ¿no? Y lo han intentado comparar con López Obrador, acuérdate, en 2006 con Calderón, ¿no? Y con Peña Nieto en su momento, ¿no? Ese fraude y con el plantón que se hizo en Insurgentes, ¿no? Pero es distinto porque... Quieren robar las banderas de la izquierda, las banderas Claro, progresistas y plantearles, ¿no es cierto?, en los mismos términos de legitimación. y no, porque se demostró que en México hubo fraude. El problema es, ¿el fraude es suficiente para anular las elecciones? No se estaba discutiendo que no había fraude. En Estados Unidos tampoco hubo fraude. En Estados Unidos perdió Trump y no hubo fraude. Y lo mismo pasa con Bolsonaro distinto es, por ejemplo, el fraude de Bush, ¿no? En Miami, en Florida, que no quisieron recontar los votos, ¿no? Cuando Kerry no ganó las elecciones, nos recordamos. Entonces, no son comparables nunca, porque la situación es, ¿hubo fraude en el caso de México? Sí, hubo fraude. El problema es eso de legitimar, ahí es donde va el debate. Ahora, ¿en Brasil hubo fraude electoral? No. Estamos ante un relato, ahora que les gusta tanto esa palabra, hay un relato que es absolutamente una mentira. Sobre una mentira se está construyendo, ¿no?, una protesta social. ¿Y eso a quién atrae? Pues atrae a una minoría que tiene un significado político, claro, o sea, no vamos a negar el significado político que tiene, pero, por ejemplo, cuando Bolsonaro se va a Estados Unidos, ¿no?, y no quiere entregar la banda presidencial, no es muy distinto de lo que hizo Frei en 1970 con Allende, que no quiso entregarle la banda presidencial y se la pasó, y que era una cuestión de ritual, pasarla de un presidente a otro y se la pasa al presidente del Senado, para que ese se lo pase al otro. Bien, son rituales que tienen procesos de legitimación, que nosotros lo entendemos desde el punto de vista de una manifestación, de un ritual y el mito del poder, los traspasos de poder. Bien, pero desde un punto de vista político, en el caso de Brasil con Bolsonaro, perdóneme usted, ¿qué hace Estados Unidos? Que mantiene ahí a un tipo golpista. Sin embargo, Biden no, estamos con Lula, etcétera. No, mire. Pero bueno, más allá Real. de toda esta farándula, ¿no?, de la política, de toda esta situación de fuegos artificiales, ¿qué es lo que sucede a nivel de los sectores populares? Yo quisiera conversar más bien sobre esto, es decir, Mira, cómo se está transformando el campo de disputa a nivel de la construcción de subjetividades y de la acción política cotidiana de la gente, de la gran mayoría de la población americana. Sí, termino con Brasil. En Brasil hay un hecho que nadie lo ha tomado en cuenta ahora. El evangelismo y los protestantes, que tienen una vinculación política muy importante. Y eso está detrás de esta sonada. El concepto del bien y del mal, el concepto de Dios, y eso moviliza lo popular, para entenderlo en términos de lo que tú me estás señalando. Es decir, una sociedad donde el elemento ideológico, político, religioso, ha entrado a formar parte de la política activa. Es decir, y eso es un hecho diferencial en Brasil. También es clara la instrumentalización, ¿no? Es una instrumentalización que, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica no se ha visto de manera tan descarada desde los años 50, 60. El tema, habían una cantidad de sectas o de denominaciones protestantes que estaban en distintas partes del espectro político y social. Habían sectores vinculados a la lucha de los sin tierra, a los sindicatos, a la cuestión ecologista. Tuvieron una candidata, Marina mismo era parte de esa situación, y de pronto recibieron órdenes, ¿no? Y de la noche a la mañana
presentaron disciplinadamente 51 denominaciones distintas y heterogéneas, se unieron de la noche a la mañana para presentar de manera tardía la candidatura de Bolsonaro. Algo parecido sucede con Áñez en Bolivia, ¿no? Yo creo que es importante señalar esa situación. Estamos hablando de el despertar de una nueva fase, digamos, de un trabajo que ya se había visto en Centroamérica, ¿no? En los años de la contrainsurgencia. Recordemos a Ríos Montt, que él mismo era Claro. y genocida, y ahora se está viendo un nuevo papel que hasta ahora se veía más bien muy soterrado, ¿no? Recuerda que inclusive la Universidad Arcis, ahí en Santiago, que supuestamente era una universidad de izquierda, tenía una línea de trabajo con el estudio de las sectas pentecostalistas. Yo creo que es importante tener en cuenta esta situación porque es un despertar, entre comillas, que se revela directamente vinculada a la maquinaria de movilización de la extrema derecha. Correcto, pero yo diría que por eso, en el caso de Brasil, por ejemplo, ese elemento se ha dejado fuera. Controlan canales de televisión, controlan radio, están en todas las poblaciones, están en todos los sitios, tienes tú una iglesia de salvación de Dios, con gente que obviamente el propio Bolsonaro, el llamado de Dios en términos del orden, sobre la base de la defensa de la familia, todos los valores justamente patriarcales, la mujer en casa, contra el homosexualismo, contra el SIDA, todo ese tipo de elementos, que está una vinculación, que a lo mejor no lo hace una ideología política entendida en términos del pensamiento conservador, o cuando uno dice el neofascismo o el fascismo, lo hace sí una ideología pentecostalista, en función básicamente de unificar en el ámbito del miedo, en el ámbito de la resurrección, en el ámbito, ¿no?, de la movilización frente al impío, frente al hereje, frente a quien está rompiendo esa lógica. Y eso moviliza más. Esos son los que se movilizaron y entraron en Brasilia. Véanlos, estaban rezando todos con las manos. Es decir, ese rezo, ese elemento de Dios, la llamada al Supremo para que los recupere. Eso es algo que no está en ninguna otra. Eso, por ejemplo, no estaba en... bueno, no lo puedo decir ni lo vamos a meter, pero eso sí es peculiar de Brasil. Y eso es una parte importante, uno, para entender por qué ganó Bolsonaro en su momento, y dos, por qué esto es minoritario, pero que moviliza el fanatismo. Tan peculiar es el tema brasileño. Yo creo que es un fenómeno ya en toda América Latina, y por otro lado tenemos una iglesia católica que ha dejado que penetren antes esa posición militante que tenía hasta los años 70, ahora se ha visto más bien en una situación de total permisividad, ¿no es cierto?, para que un poco... desde la extrema derecha digan ellos que hagan el trabajo sucio y nosotros estamos manos libres. Precisamente en un momento en que el Papa argentino está teniendo una posición del verdadero ayornamiento de la Iglesia Católica en el siglo XXI, ¿no? Claro, pero es que una cosa es la Iglesia Católica como institución y otra cosa son las iglesias pentecostales, ¿no? A eso me refiero, a esa disputa entre iglesias pentecostales y la católica. Pero yo diría que la disputa no es ahí. Es decir, aunque la hay en términos de fieles, en términos de articulación. Lo importante es que en Brasil ha tomado una bandera política. Otra cosa es que la iglesia brasileña o la iglesia latinoamericana, la iglesia como institución siempre ha estado en un lado. La teología de la liberación es un elemento laico, secular, si se me quiere. No tanto, mira, tú tienes, por ejemplo, el propio Brasil tenías Helder Cámara, ¿no? Que decía, bueno, además de manera muy clara, decía, cuando repartía alimento a los pobres, para que puedan superar el hambre, me decían que era un santo. El momento en que preguntaba, ¿y por qué los pobres son pobres? Ahí me dijeron que era comunista, ¿no? Y ahí vino la reflexión. Claro, pero ¿qué te quiero decir? Pero ese mismo criterio puede ser para entender, por ejemplo, ¿no?, la toma de la catedral en Chile en su momento, pero son fieles cristianos por el socialismo, el Congreso de Puebla, los elementos que estaban presentes, digamos, en términos de lo que se llamó cristianos de base, es decir, se daban dentro de las comunidades cristianas de base, no en la institución. Ahora, puede haber un Helder Cámara, por supuesto, y un Monseñor Romero también, pero ahí termina asesinado. Es decir, la iglesia como tal no asumió la doctrina
de la teología de la liberación. Con Pablo VI hubo el Concilio Vaticano II, la Iglesia de los Pobres, los cambios que tú quieras, pero eso fue un momento muy determinado en ese sentido. Pero añade las jerarquías, de nuevo la invitación es, pongámonos en el plano de el pueblo católico, ¿no? Es decir, en relación a esta arremetida de otra visión, una visión mucho más fundamentalista, mucho menos tolerante con respecto a ese sincretismo de la religiosidad popular latinoamericana. Por ejemplo, allí donde hay un componente étnico ha sido muy clara, ¿no es cierto?, esta cosmovisión distinta en contraste con la visión mucho más rígida, mucho más vertical del pentecostalismo, y además la visión de lo comunitario, ¿no? La visión de la sociedad, del bien común en el catolicismo frente a lo que es, inclusive del catolicismo de derecha, frente a lo que es el tema de la salvación individual, muy funcional al neoliberalismo de ciertas sectas evangélicas. Correcto. De Sí, pero por eso, todas, por cierto, ¿no? No, pero por eso es lo que ha triunfado en Brasil. Y eso está detrás de la sonada y está con Bolsonaro, es decir, es un movimiento que incorpora a Bolsonaro. Ahora, tú no ves eso como un fenómeno latinoamericano, dices específico de Brasil. No, a ver, en América Latina se ha extendido, claro, pero el papel que representa, el análisis que uno puede hacer de la realidad brasileña, incorporando este hecho, no es lo mismo que la Llanes en el caso de Bolivia, donde tú tienes, digamos, un conservadurismo católico, no protestante, católico, como pueden ser los de Santa Cruz, es decir, todo el movimiento de Santa Cruz. No estás teniendo un poder de las iglesias evangélicas en el ámbito de la decisión política, del control político que se genera por los medios de comunicación, que se genera por la ideología, que también será anticomunista, sí, pero tiene ese elemento de militancia activa. El católico puede no ir a misa, el católico puede pasar de la mayoría de los rituales, simplemente ir a rezar, se va a confesar o no confesar, pero el protestantismo, entendido en términos de las sectas pentecostales, tienen un activismo político que no tienen los católicos. Otra cosa es que los católicos como tal defiendan posiciones conservadoras, pero lo que estamos hablando es que el pentecostalismo y fundamentalmente esa radicalidad de ese protestantismo actual, es decir, contemporáneo, evidentemente tiene ese aspecto político que no tiene, que la Iglesia Católica la tiene, sí, que el Papa, pero como institución. En este otro caso, tú vas por los barrios bueno, yo las veces que he visitado América Latina, por ejemplo, en el caso de Panamá, tienen los testigos de Jehová, están en los barrios populares, te prestan, es decir, lo que dices tú, te prestan incluso los locales. Yo fui a dar conferencias de izquierda en locales pentecostales. Sí, hay algunos, pero evidentemente controlan a la población bajo otro criterio, es decir, las oraciones específicas todos los días, es decir, son fundamentalistas, como tú has señalado, pero militantes políticamente, es decir, van de casa a casa y van generando esa visión de ir ampliándose, si no, no se ampliaría. Y han ampliado. En Centroamérica también, en el caso de Guatemala, tú lo has dicho, pero el papel en Brasil es único, porque ahí también tienes el desarrollo de la teología de la liberación. ¿Y cómo explicarías tú ya, regresando al tema de los derechos económicos sociales y de cómo el neoliberalismo afecta de manera fundamental a las clases populares? Pues resulta ser que buena parte de los sectores directamente beneficiados por las políticas progresistas del gobierno de Lula y de Dilma, millones de brasileños que salieron de la pobreza, terminaron votando y respaldando y movilizándose a favor no solamente de Bolsonaro, sino de las posiciones más de extrema derecha. Mira, eso tiene una explicación muy simple. Tú puedes distribuir cuando tú tienes un ingreso, y ¿qué te voy a decir? Que tú eres un especialista en eso, y como buen economista y sociólogo, conoces mucho mejor que yo ese criterio. Si tú desarrollas la distribución sobre la base, ¿no?, de tener más dinero y que por tanto puedes permitir el acceso al consumo en un momento determinado, cuando te falten los ingresos, el consumo se te va al garete. Es decir, tú no puedes mantener el nivel de consumo
a través de incorporar a gente, mejorando un salario, si tú no estás transformando la estructura productiva del país. Entonces lo que tú puedes tener es en un momento una gran cantidad de dinero en el cual tú redistribuyes, subes los salarios, sube la posibilidad de acceso de los sectores medios, pero en cuanto que te viene la crisis, te vas al garete, tú no has cambiado la estructura productiva del país, no has generado infraestructura para garantizar que ese proceso sea continuo y constante e implique un estilo de desarrollo. Tú lo que has hecho es beneficiarte de unos ingresos en términos de acceso al consumo, pero una vez que llega la crisis del 2012 o cuando llega la crisis y tú ya no puedes sostener eso, ¿qué es lo que te hace un tipo que te estaba votando a ti porque podía comprar el televisor, podía tener la posibilidad de irse de vacaciones y de repente le dicen, no, eso se acabó? Se acabó porque los niveles de consumo estaban garantizados no por una transformación de la estructura productiva, sino por un aumento de ingresos del Estado. ¿Tú plantearías que es el mismo caso de Argentina, por ejemplo? Sí, que evidente. Todos los gobiernos progresistas de América Latina han ganado sus bases sociales de apoyo sobre la base de una mayor incorporación de los sectores al consumo, pero no han cambiado las estructuras productivas. Entonces, ¿cómo se constituye esta movilización de más o menos de este electorado de la derecha, digamos, en América Latina? Pues el malestar. Es decir, votamos caso de Chile, cuando para poner el primer caso, ¿no? Cuando ganó Piñera en 2010, ¿no? El problema está en que la concertación, la vieja concertación, no podía garantizar el nivel de consumo en los sectores medios, porque ya estaban en una crisis profunda de mayor desigualdad. Y ese malestar cuando no tiene ciudadanía política y hablamos de consumidores, el consumidor quiere consumir. Si resulta que yo estaba consumiendo y ahora se me estrecha el mercado y no puedo consumir, no tengo ese acceso, yo me voy al otro lado. Me importa un comino que sea rojo, verde, amarillo o azul. ¿Usted qué me está ofreciendo? El mantenimiento de las condiciones, bajar impuestos, mantener el nivel de consumo de los sectores medios, más interés. Bien, me voy con usted. Porque en esa perspectiva, ¿cómo ubicarías tú gobiernos como el de López Obrador en México y el de Petro en Colombia, que precisamente entran que están en países en los que durante la primera etapa de gobiernos progresistas estuvieron muy afincados con la extrema derecha y que entran en un nuevo momento del ciclo en el que el imperio en decadencia necesita poner disciplina en el patio trasero? Eso es parte de lo que la historia no prevé, es decir, y es de lo que hablamos. López Obrador puede en un momento determinado identificar todo el malestar y cierto grado de optimismo, es decir, cierto grado de se acabó un discurso antineoliberal, no digo anticapitalista, antineoliberal, un discurso nacionalista, un discurso de la cuarta transformación, volveremos a ser grandes, volveremos a tener las mismas dignidades, vamos a atacar la corrupción, vamos a atacar el narcotráfico, vamos a atacar el crimen organizado. Eso en una sociedad absolutamente rota, absolutamente quebrada, donde la violencia, los elementos del feminicidio, los factores de corrupción están presentes, ahí aglutina. Y aglutina con una capacidad de esperanza. Recuerda, anunciar un problema no significa estar de acuerdo con él. Y eso se explica en un discurso diferente. No es, claro, la cuarta transformación, el Tren Maya, las transformaciones que hay, es decir, todo lo que fue los megaproyectos, lo que uno quiera. Pero eso identifica a un México que quiere salir de unas condiciones donde las características de desigualdad se han ido profundizando cada vez más, donde los elementos de crisis del sistema son cada vez más profundos, donde las dinámicas de la emigración están afectando en la frontera norte, ¿no? Donde los factores de la violencia en las ciudades, los elementos de todo lo que son los cárteles, más toda esa situación generó, por tanto, tú decías, la noche más oscura está antes de lo que decía el amanecer, Alfaro, ¿no? El amanecer. Bien,
No diríamos que ese es el amanecer, pero eso es lo que permitió a Andrés Manuel López Obrador ganar las elecciones. Pero para eso tuvo que hacer alianza con todos los Ahora, pero sectores. en las limitaciones que ya son inclusive Claro, peores obvio. que el resto de América Latina por la cercanía geopolítica con Estados Unidos y los tratados de libre comercio que tiene con Estados Unidos, ¿cómo ves tú la posibilidad de ir construyendo verdaderamente alguna Ahí, alternativa, algún respiro en la claro. población? Bueno, yo creo que esa es la importancia que tiene López Obrador en términos de defender la dignidad latinoamericana. No, ya no hablo del proyecto mexicano, ya no hablo de dentro, ya no hablo de las contradicciones, las luchas, es decir, los niveles de represión o no, las características, no hablo de eso. Pero desde luego, López Obrador sí podemos decir que ha intentado enfrentarse al imperio, por lo menos desde el punto de vista de lo que significan las políticas que hasta ese momento tenían, tanto en la frontera, es decir, en su momento con la emigración, como en la lucha contra el narcotráfico, y al mismo tiempo recuperar ese elemento de identidad nacional frente a los designios del imperio. Cambió la política con Venezuela, cambió la política con el Grupo de Lima, bueno, porque eso ya se terminó desarticulando, buscó nuevos elementos de transformación, es decir, hay que entender que hoy, si los gobiernos progresistas, en la línea que estamos diciendo, quieren salvarse en la perspectiva de lograr por lo menos un cambio, se tiene que hacer a través de una unidad latinoamericana donde se intente recuperar ese elemento de soberanía, donde se le quite el poder a la OEA, donde aparezca una nueva visión, que era la visión que estaba antes en su momento. Claro, ya no están los mismos líderes, ya no está Hugo Chávez, ya no está Correa, ya no está Fidel, es decir, ya no están los grandes que en definitiva, y Kirchner, ¿no?, que fueron los que en el fondo estaban detrás de ese gran proyecto de la CELAC. Bien, ahora hay otros nuevos, y yo creo que Lula, que estuvo en ese momento, más López Obrador, yo creo que la balanza es Lula y López Obrador. López Obrador, porque es México fundamentalmente como polo, y por otra parte es Brasil. ¿Y la contribución de Petro en ese proceso? Bien dicho. Petro tiene un problema, es decir, el gobierno de Colombia tiene un problema distinto, que necesita apoyarse en López Obrador, y bueno, necesita apoyarse en todos, pero fundamentalmente en López Obrador, y necesita apoyarse en Lula. Y eso lo está pero claro, tiene un problema de un país que está ligado por una guerra civil que dura 150 años, con unos paramilitares y un ejército no controlado por los Estados Unidos, con bases militares en Colombia. Pero bueno, es decir, detrás de eso también hay una vicepresidenta. Mira, ahora se le ha intentado hacer un atentado este fin de semana. Pero bien, en definitiva, yo diría que Petro ha logrado en este tiempo, hacer negociaciones con el ELN, reconducir un poco el proceso de paz, quitarle peso a Uribe, buscar, por tanto, otras nuevas coaliciones y otras nuevas relaciones que permitan hacer el cambio, pero eso es en el medio plazo. En el corto plazo él tiene que afianzar, entre otras cosas, que de hecho yo creo que es toda la parte más popular de los movimientos sociales y políticos, que es lo que lleva Francia, ¿no? Porque Petro, hay que recordar que viene también de un movimiento anticomunista, ¿no? El movimiento M19, ¿no? Recordemos que tiene un fundamento completamente distinto a la FARC o al ELN, así que no quiero decir que esté de acuerdo o no, sino que tiene que ver con una concepción distinta, que ni es ni bueno ni es malo, pero evidentemente Petro forma parte de la lógica institucional. Él nunca ha estado fuera de las instituciones. Lo mismo, no es lo mismo que Lula en un momento determinado, ni mucho menos que Correa, que estaba fuera de todo. Pero Lula, metalúrgico, obrero, sindicalista, es decir, creación del PT, toda una dinámica distinta. Es decir, en el caso de Petro, ha sido alcalde, concejal, ha pasado por todas las lógicas de las instituciones que le permiten un gran conocimiento de las instituciones y un buen manejo del orden político. Es decir, yo creo que eso es una gran diferencia en términos de lo que solventa las posiciones de Petro. Ahora, que a mí me gustaría que fuera más a la izquierda, que es lo que hablamos, no, mire, no es lo que a mí me gusta, es lo que se puede. Ahí sí que es distinto. ¿Pero por qué? Porque tiene un país
que no estamos hablando, aunque se dice de Brasil, que es un país dual, quebrado, no polarizado. Yo digo, te lo pregunto a ti en el buen sentido de la palabra, ¿algún país de América Latina no está polarizado en la pobreza, en la desigualdad? Curiosamente se dice que hay polarización cuando gana la izquierda. Cuando gana la derecha todo está bien. No hay polarización, las cosas funcionan. Bueno, y justo en esa perspectiva retornamos a la cumbre de CELAC del 24 de enero, ya para ir cerrando este encuentro, Marcos. Bien, yo creo que es una oportunidad por la coyuntura. Una coyuntura donde tienes Perú, donde tienes Brasil, donde tienes también en Argentina una gran pelea contra, es decir, contra el gobierno, con todas las contradicciones que hay con Fernández y la Cristina Kirchner. Tienes Chile, ¿no? Que tienes ahí también dos contradicciones internas muy graves, pero yo creo que este es el momento en el cual puede salir tienes un cambio de actitud de Colombia con respecto a Venezuela, lo cual eso cambia mucho la situación. Tienes también, entre otras cosas, la caída profunda de Guaidó en términos de presidente o como se quiera llamar, es decir, que ya eso ha pasado a la historia, y tienes también, por tanto, un cambio ahí sí de correlación de fuerzas a nivel de países. A nivel de países. Yo no digo en términos internos esto de la segunda ola o la tercera ola de progresismo, no me lo creo. Pero sí creo que la CELAC podría ser, en este momento, reconducirse, porque hasta ahora ya estaba muerta. Hay que crear instituciones. La CELAC tiene que crear una institución de manejo continuado. No puede ser una reunión de cada 2 años, cada 3, cada 4. Tiene que crear una institución. Tiene que institucionalizarse en términos de generar organizaciones o organismos que hagan posible el mantenimiento y desarrollo, por ejemplo, el Banco del Sur, sin ir más lejos. Pero eso de la nueva arquitectura. Bueno, ya está planteando Lula la recuperación de la moneda, ¿no? De la moneda común, claro, latinoamericana. Eso yo creo que... Distinta de la barbaridad del euro, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Claro, y de la dolarización en América Latina. Yo creo que ese es el camino, la arquitectura que viene a señalar. La nueva arquitectura financiera regional. Efectivamente, eso lo financiero, y en el ámbito político, o sea, buscar mecanismos que recuperen el UNASUR, que recuperen el papel y protagonismo, porque yo creo que las instituciones pueden estar, y de hecho estaban. Ahora, claro, mientras que los procesos de izquierda o progresista, son reversibles, parece ser que la marcha profunda de la corriente no sigue en el ámbito neoliberal, o sigue en el ámbito, digamos, de ese capitalismo digital transnacional, ¿no? Para decirlo así. Pero yo creo que en la medida en que haya una supraorganización con una arquitectura distinta, yo creo que eso puede resquebrajar el edificio. O sea, generar digamos, cierto tipo de grietas que hagan que la gran presa se vaya un poco, digamos, trizando o que se vaya abriendo, ¿no? Es decir, si tú empiezas, ¿no?, a generar muchas grietas, no van a poder estar a todas al mismo tiempo. Estados Unidos tiene un problema interno, no más grave que controlar América Latina, es decir, que de hecho lo va a hacer, pero quiero decir, va a pelear. América Latina en esa lógica puede entrar en nuevas relaciones con China, que es muy importante, es decir, otras dinámicas, pero sobre todo generar esa nueva arquitectura, no solamente financiera, sino política, cultural, darle continuidad. Y eso, por ejemplo, evitaría que si llegan gobiernos de derecha, vamos a suponer, dentro de 6 años, Bolsonaro otra vez en Brasil, o el que fuera de la derecha en Colombia, o lo que fuera, no puedan cambiar la dinámica. Es decir, que esa dinámica esté por encima de los gobiernos de coyuntura. Pero para eso hay que tener no solamente una arquitectura, sino esa propuesta. Bueno, y ahí la evidencia lastimosamente es que de un tingazo llega un gobierno de derecha y todo lo que se construye en años lo resuelve, lo destruye en semanas.
Así que no hay nada, mientras no tengamos un proceso mucho más profundo de movilización de la gente, yo creo que a nivel de las instituciones nada queda. Eso es lo que me parece importante, el movimiento ciudadano, y eso es lo que permitió el mantenimiento de Correa en Ecuador. ¿No? O sea, la movilidad, la militancia y claro, eso... La organización, la conciencia, la lucha de los sectores populares es un elemento indispensable y es lo que en definitiva moverá el destino. Como decía Citarrosa, ¿no? No hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que él va a recorrer. Claro, eso, mira, eso es lo que yo diría que ese es uno de los graves problemas. O sea, tenemos que romper la dinámica que nos impone la derecha. Es decir, entrar en su juego. Nosotros tenemos que jugar, si no, vamos a ir a su rebufo. ¿Qué es lo que pasa? En Brasil, por ejemplo, yo sería partidario de que eso va a significar a lo mejor una guerra civil. No, movilización, la gente en las calles, todos defendiendo el gobierno y movilizando y deteniendo a los responsables. ¿Qué es lo que hizo la derecha para evitar que ganara bueno, primero con Dilma se la quitó del medio y después vamos a detener a Lula? Pensamos en algún momento en que nosotros, por no tener una actitud fuerte, una actitud responsable de enviar a estos tipos a la cárcel, encarcelarlos, enjuiciarlos, ¿estos van a parar? Pensamos que si no lo hacemos, al contrario, van a saber que nosotros somos miedosos y que en definitiva ellos son los que tienen la posibilidad de ir marcando el juego. Es como si tú jugaras con... Se nos vienen tiempos muy complicados, Marcos. Muchísimas gracias por tus criterios, temas muy controversiales y el debate está abierto, hay distintas visiones, distintas propuestas. Lo importante es que ojalá nuestra audiencia tenga nuevos elementos para continuar discutiendo respecto a su futuro, a construir desde las bases el futuro de América Latina. Muchísimas gracias, Marcos. A ti, buen año, te lo reitero. A ti también, antes de cortar, no se trata de pensar como Royman, sino de pensar. Ese yo creo que es el significado. Así es, así es. Un gran abrazo, hombre. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.